En este trabajo hablaremos sobre uno de los mejores pintores que nos ha dado nuestro país, Francisco de Goya y Luciente. Nos centraremos en la manera que éste tenía de representar el desnudo, concretamente el femenino, como podemos ver en una de sus obras más famosas, La maja desnuda. Seguidamente compararemos a dicha maja, tanto en la versión desnuda como en la vestida, con otras Venus pintadas a lo largo de los siglos, tanto anteriores a la obra de Goya como posteriores. Es curioso cómo la representación de dichas Venus se engloban dentro del ámbito de los retratos. Sin embargo, estamos equivocados, ya que no podemos retratar algo que no existe verdaderamente, sino que hay que dejar fluir la imaginación, tal y como lo hizo el maestro Goya en su obra Las majas, comparando la belleza real con la idealizada. En la siguiente diapositiva pasaremos a hablar sobre la biografía del autor entre los años 1795 y 1808, años en los que se comprenden, según estudios, las creaciones de las obras en sí que vamos a estudiar, La maja desnuda y la vestida. Y en dichos años vemos un Goya mundano, cercano a su tiempo, el cual resulta influenciado por figuras relevantes como Diego de Velázquez, Murillo, Antón Mengs, entre otros. Gracias a su mágica forma de trabajar y a sus creaciones, logró alcanzar la fama y renombre con el que se le conoce. Un acontecimiento personal marcó su vida y trayectoria profesional. Entre los años 1792 y 93 sufre una grave enfermedad, no concretada del todo a día de hoy, que lo deja sordo. Su sordera le hace ser una persona muy distante y fría. Como consecuencia de ello, intensifica y mejora su vista y su apreciación de los movimientos y de la forma, dando lugar a las maravillosas obras que hoy en día conocemos. A partir de 1808 pasa a ser el pintor de cámara de Carlos IV, época en la que critica y prueba con hechos la no existencia de instrucciones en pintura, y además denuncia la disposición de estudio y guía concreta a la hora de crear obras que impiden o dificultan el trabajo de los nuevos pintores, siendo esto un claro reflejo de la rebeldía del rompimiento de las normas establecidas que caracteriza a ese gran genio del arte español. A continuación haremos un recorrido por la figura femenina, su tipología y su desnudo de mano de Goya. La imagen femenina que se proyectaba en la obra goyesca era muy diversa y mantiene relación con el gran número de mujeres que enriquecieron la obra y vida del maestro. Primero se debe presentar la diferencia entre la visión de la mujer como objeto representativo y la mujer como artista. La mujer como artista en el marco histórico de Goya no era muy abundante en número. Solo apreciamos excepciones en mujeres pertenecientes a altos rangos sociales. Por otro lado, la mujer ha sido empleada como objeto artístico a lo largo de la historia. La excusa utilizada desde hacía siglos para representar el desnudo femenino era la mitología con relación a la diosa Venus. Las primeras representaciones femeninas que se conocen estaban relacionadas con las necesidades primarias del hombre, la fecundidad en este caso. Sabemos que desde el famoso pecado original de Eva, la mujer se ha visto sometida y representada en muchísimas ocasiones bajo connotaciones negativas. Suelen ser vinculadas y utilizadas como medio transmisor e iconográfico de la maldad, el vicio, la debilidad, etc. El carácter erótico de la figura femenina en el arte se comenzó a intensificar a partir de la época renacentista. Esta época se encontraba fuertemente vinculada a la mitología excusada de los desnudos. Siglos después encontraremos figuraciones de Venus como una mujer propiamente dicha y ya no como una diosa olímpica, mostrando por completo su cuerpo al desnudo. Pasando a hablar del tema de la desnudez, vemos como uno de los asuntos más relacionados con la mujer. Dicha tipología representativa no es muy común en el arte español debido a la negación que recibía del control eclesiástico de la época. Los estudios anatómicos que se llevaban a cabo eran en su inmensa mayoría masculinos. Gracias al genio alemán Alberto Durero, tenemos estudios femeninos de niños que datan del siglo XV, como podemos apreciar en la ilustración de la diapositiva. En el Renacimiento, lo bello, la verdad y el ser en su más puro esplendor se vinculaba al desnudo. Tal era su fama que se realizaron cultos al desnudo, lo que ayudó y favoreció el aumento de este tipo de representaciones. La negativa recibida por parte de la mentalidad contrarreformista de la época se aliviaba en la esfera privada. A partir de Goya, las figuras desnudas de mujeres comenzarán a aparecer en mayor número e incluso se mostrarán en público. Anterior a Goya, Velázquez se percató de esa falta representativa que venimos estudiando.
En su obra titulada La Venus del espejo, vemos cómo continuaba la costumbre mitológica como excusa del goce y disfrute del desnudo femenino, además de presentarnos a una joven muchacha en una postura sinuosa, recostada y con el apoyo craneal en su mano, que nos recuerda a lo que Goya representó en su obra Las Majas. Además, la tela o el tratamiento de las pieles nos revierten de nuevo a la obra goyesca, claramente influenciada por la representación del maestro Diego. Sabemos que las mujeres con las que Goya compartió su vida, además de crear descendencia y formar una familia, no fueron retratadas ni vistas en la producción del mismo. Según leyes y teorías, se ha venido diciendo que las mujeres que aparecen en su producción artística fueron su número lúcido de amantes, aunque no hay pruebas ni estudios que favorezcan que dicha afirmación sea totalmente cierta. Sabemos que Goya, en su larga y luciente vida, compartió y se relacionó con mujeres de toda clase, desde mundanas hasta pertenecientes a altas clases sociales e incluso monárquicas. Para finalizar, vemos que a través de la obra pictórica de Goya podemos apreciar y comprobar cómo era la consideración que poseía él mismo hacia la mujer, además de lo que pretendía reflejar de ellas en su pintura. Los elementos a destacar de las mismas, lo que significaba en su vida este conjunto de representadas. A simple vista pueden parecerse, pero si nos adentramos en el cuadro y sus detalles, descubriremos que son dos obras completamente distintas. Me estoy refiriendo a la maja desnuda y a la maja vestida de Goya. Nos encontramos ante la maja desnuda, obra finalizada en 1800 por Francisco de Goya. Podemos ver a una mujer sentada sobre unas telas y cojines blancos de seda que la separan de lo que puede ser un sofá de terciopelo verde. Como bien he dicho, la tela predominante es la seda, lo que nos puede insinuar que la joven pertenece a la alta sociedad, más concretamente a la nobleza. Podemos ver a una muchacha que está completamente desnuda y que nos muestra sin ningún tipo de reparo su cuerpo entero. Se encuentra en una postura provocativa, de manera que se recuesta de lado, apretando las piernas y doblando los brazos por detrás de su cabeza. Así consigue mostrarnos sus pechos y esconder delicadamente su pubis. Pasando ya a la técnica del cuadro, reconocemos que se trata de un óleo sobre lienzo, cuya pincelada es muy precisa, cargada de detalle. Goya se comprometió a terminar el cuadro de manera definitiva, llegando incluso a forzar las líneas del dibujo. Como he comentado anteriormente, la joven presenta una postura forzada, poco natural. Esto se puede deber a dos factores. El primero, que la modelo que posaba estaba incómoda o avergonzada, o el segundo, que Goya no estaba acostumbrado a este tipo de representaciones. En efecto, nos decantamos por el segundo factor. Goya tocó muy de lejos la temática de la desnudez, llegando incluso a ser uno de sus pocos cuadros con desnudos. Sabemos que la joven no se sentía incómoda porque, según algunos estudios realizados por el Museo del Prado, la joven, mientras posaba, estaba mirando al pintor a los ojos. Esta obra fue un encargo de Manuel Godoy, como una representación de una Venus, para ampliar su colección artística privada. La tenía guardada en una especie de habitación de manera que solo se la mostraba a personas de confianza. Hay que dejar claro un aspecto importante de esta obra. No es un retrato, es una invención que hizo Goya a través de la modelo que posaba para él, que buscaba el parecido con otras Venus recostadas que se habían hecho anteriormente, por autores como Velázquez, Tiziano, etc. Pasando ahora a la maja vestida, obra finalizada en 1808, nos damos cuenta de que ha cambiado completamente. Aunque siga siendo una joven con una postura recostada, posada sobre un manto de seda y un sofá verde, ahora está vestida y se encuentra en una postura mucho más relajada, sin apretar tanto las piernas. Está vestida con un vestido de seda ajustado por una tela que le agarra la cintura de color rosado y con una especie de torera amarilla con detalles lenceros negros. Sin embargo, sigue tratándose de un óleo sobre lienzo, pero ahora la pincelada del cuadro pasa a ser mucho más suelta, más libre y menos detallada. Nos percatamos de que estamos ante una de las obras que representa una de las etapas de Goya, ya que la primera maja se hizo desde 1795 hasta 1800 y esta segunda va desde 1800 a 1808. En esos años el artista ha cambiado de etapa. Este cuadro, perteneciente también a Manuel Godoy, sí está expuesto de manera pública, ya que no resulta tan obsceno como el anterior. A este no lo persigue la Iglesia ni es criticado por la nobleza. Corre el rumor de que tanto la maja desnuda como la maja vestida podían tratarse de la duquesa de Alba o de Pepita Tudó, amante del príncipe de la Paz,
más conocido como Manuel Godoy. Este tema es uno de los más espinosos de las obras, la identidad de la nueva joven. Se han realizado múltiples estudios en los que se demuestra que podría ser Pepita Tudó, ya que se encuentra cierto parecido con otras representaciones suyas anteriores. Pero, por si fuera poco, también se pensaba que podía ser la duquesa de Alba, hasta en el momento en el que el mismo duque de Alba mandó exhumar los huesos de su difunta esposa para demostrar con los huesos que no coincidía con el cuerpo que se representaba. Para finalizar este apartado, me gustaría comentar una curiosidad sobre el tema de la identidad de la joven. Si buscamos el nombre de Josefa Tudó, rápidamente nos salen una larga lista de retratos, pero el más llamativo es el de José de Madrazo. La obra que tenéis aquí a mi derecha es el retrato de doña Josefa Tudó, condesa de Castillo Fiel, realizado entre 1810 y 1815. En esta obra podemos ver a una joven un poco más mayor que la de las majas, con el mismo tipo de peinado y rodeada de ciertos tejidos que ya nos resultan familiares. Si nos ponemos a mirarla detenidamente, observamos que las cejas tienen la misma curvatura, el pelo los mismos rizos, la redondez de la cara junto con el mentón triangulado, el ancho de los brazos, la asombrosa longitud de sus dedos, etc. Aparentemente podemos pensar que se trata de la misma muchacha que aparece en las majas de Goya, pero siempre nos quedará el misterio. Las majas de Goya, concretamente la desnuda, han sido comparadas por millones de autores con otras Venus anteriores y posteriores a su tiempo. Las más comunes son las de Tiziano y Velázquez, aunque también nos podrían sorprender con algunas de Manet y de Picasso. Como ya hemos comentado anteriormente, Goya no buscaba retratar a su modelo, sino fantasear con la idea de unir las características de la modelo con las de la diosa Afrodita. La diferencia entre Goya y los autores anteriores es que ellos imaginaban a Venus y la pintaban, y Goya quiso unir lo divino con lo humano. Para entenderlo mejor, explicaremos cada uno de los cuadros de los autores nombrados. Empezaremos por el de Danae recibiendo la lluvia de oro. En esta obra podemos ver a la diosa Danae, madre de Perseo, recostada sobre la seda, pero en una postura más natural, más dejada, al contrario que la maja de Goya, que está en una postura más firme y rígida, a la par que sensual. Danae no tiene miedo de enseñar su cuerpo tal y como es decir, no pretende taparse ninguna parte del cuerpo. Tiziano en este cuadro no busca explorar la sexualidad de la diosa, sino representar el día a día de esta rodeada de sus sirvientes, en este caso acompañada por una sirvienta de color. Por otro lado, encontramos la Venus de Urbino, también de Tiziano. Aquí encontramos a una Venus en una postura cómoda, rozando incluso la sexualidad o el deseo, mirando de esta manera al espectador. Está completamente desnuda, pero tapándose el pubis con una de sus manos, en señal de misterio. Vemos a una diosa acompañada de sirvientas al fondo nuevamente, escogiendo atuendos para vestirla, algo parecido a lo que vimos en la obra anterior. En esta diapositiva nos encontramos con la Venus del espejo de Diego de Velázquez. Aquí cambiamos totalmente de perspectiva. Ahora nos encontramos con una Venus pero de espaldas. Velázquez la representó de espaldas para que no se relacionase con la diosa, sino para que la viéramos como una mujer más sin divinidad. Además de la sensualidad, erotismo y sugerencia, muestra cierto carácter enigmático. Sin embargo, nos percatamos rápidamente de que es la diosa Venus porque el ángel que tiene el espejo, es decir, el que lo porta, es Cupido, su hijo. En este espejo que sostiene el rostro de su bella madre no se muestra con total claridad, sino que entre los juegos de luces y sombras y pinceladas menos definidas podemos apreciar cierta difuminación. De esta manera, el espectador está unido a la protagonista, ya que puede verle el rostro a través de un espejo, pero en realidad lo relevante e imprescindible en esta obra es el desnudo de la diosa mujer. Por otro lado, encontramos a Olimpia, pintada por Manet. Este cuadro de Manet se parece mucho, salvando las distancias, a la representación que hizo Tiziano en su Danae recibiendo la lluvia de oro, pero combinando aspectos de la Venus de Urbino. Vemos claramente una influencia de Tiziano en esta obra de Manet. Se diferencian principalmente en los tonos de los colores y la forma de utilizar el dibujo y las pinceladas, pero el mensaje que transmite sigue siendo el mismo. Para finalizar este apartado nos encontramos con Las señoritas de Aviñón, de Pablo Picasso. Sin duda alguna, esta es la representación más surrealista de todas, la menos natural. En ella vemos a 5 mujeres, 3 con rostros normales y 2 con rostros más monstruosos, disfrutando de su desnudez sin que les cause reparo alguno. Posan de manera distinta como si fueran modelos de revista. La única que se asemeja más a las majas de Goya es la mujer central, ya que tiene sus brazos en alto,
doblados casi de la misma manera, y por lo poco que podemos ver de sus piernas, vemos que las tiene apretadas. Es una composición muy distinta a las demás, ya que no tiene fondo definido, es neutro y las mujeres no se encuentran recostadas o tumbadas. Los tonos rosáceos de las pieles no son los mismos blanquecinos a los que estamos acostumbrados, ni mucho menos los rostros en comparación con el rostro angelical que tenía la diosa Venus. Las diferencias principales entre las 5 obras no son los tonos de los colores o las técnicas, es la mujer en sí. Goya las pintó sola, sin ningún tipo de ornamento ni simbolismo, y todos los autores mencionados han añadido algún símbolo característico de las diosas, ya fueran tejidos sedosos, rosas, sirvientas, animales, etc. Como conclusión del trabajo, nos gustaría señalar que Goya pretendió que el centro de atención fuera la mujer en todo su esplendor, sin la necesidad de ir acompañada de nada. Quería que el espectador se fijase solo en ella, su cuerpo, su mirada seductora, su pose, su desnudez, etc. No le interesaban los simbolismos. Y a la conclusión firme que hemos llegado con esto es que nuestro autor no pintó a su modelo como una Venus, sino como una mujer que se convierte en una diosa mitológica gracias a su belleza incalculable.